Los últimos días de vida de Pedro Infante tuvieron algo en común. El ídolo prácticamente tuvo la oportunidad de despedirse de sus seres queridos sin saber que nunca más volvería a verlos en esta vida. Existen un sinfín de curiosidades y presagios que parecían advertirle que no tomara aquel fatídico avión que se lo llevaría a la inmortalidad un día como hoy, pero de 1957. Pero Pedro hizo caso omiso, ya que tenía una razón de peso para tomar ese vuelo. Como es costumbre en este canal, nos hemos documentado con fuentes confiables y verificadas para poder compartir con ustedes cómo fueron los últimos días de vida de Pedro Infante. Nada de lo que verán aquí es información falsa. Sin embargo, evitaremos mencionar los detalles crudos y amarillistas sobre el accidente en que Pedro Infante perdió la vida. El año de 1957 comenzó para Pedro marcado por una intensa actividad laboral. Él se encontraba en Centroamérica dando una gira de presentaciones casi a manera de despedida de su público en aquella parte del continente, Ecuador, Perú, entre otros países. Pedro Infante se encontraba físicamente agotado. En varias entrevistas, él no perdió la oportunidad de confesar que, contrario a lo que se creía, ser Pedro Infante no era nada fácil. Para él era un estilo de vida casi como el de un esclavo, durmiendo poco y comiendo mal. Ganaba muchísimo dinero, pero apenas tenía oportunidad para disfrutarlo. En Perú se documentó este momento donde a Pedro Infante le predicen que pronto perderá la vida dentro de una gran bola de fuego. Pedro no creyó en lo que el famoso mago Dandy le pronosticaba tras leer su mano. Él simplemente exclamó: primero tenemos que verlo. Después viajó hacia Panamá y Venezuela. Sin embargo, a pesar de que faltaban bastantes países por visitar, como Chile y Puerto Rico, Pedro Infante no podía más con el cansancio. Estaba totalmente agotado física y mentalmente. Decidieron cancelar el resto de la gira por orden de su médico personal y así regresar a México. Apenas pisó el Distrito Federal, su apoderado Antonio Matuc le entregó un sinfín de compromisos más que lo estaban esperando, guiones de películas nuevas, así como canciones en los estudios de grabación y otros trabajos que Pedro, sin saberlo, ya no alcanzaría a realizar. Pedro Infante se refugió en Mérida, pero la gente que lo rodeaba percibían que algo parecía agobiarle. No era el mismo Pedro de siempre. Pudo pasar unos días con sus hijos en su casa en dicha ciudad, disfrutando de los calurosos días de marzo en la piscina o paseando por las calles en su Mercedes-Benz convertible. El 27 de marzo regresó al Distrito Federal para festejar los 2 años de edad de su hija Irma Infante, donde varias celebridades del cine mexicano asistieron, tales como Silvia Pinal y Chachita. El 2 de abril, Pedro Infante renovó en Mérida su licencia de piloto aviador. Se le contabilizaban 2.900 horas de vuelo hasta entonces, de las 2.989 que haría en toda su vida. El 7 de abril, Pedro se encontraba en la capital. Pasó a saludar a su madre, Refugio Cruz, y tras sostener una charla con ella, se despiden, sin saber que no volverían a verse nunca más. Pedro pasó a ver a su expareja, Lupita Torrentera, para pedirle de favor que le prestara a sus hijos nuevamente para llevárselos con él a Mérida, y así no estar solo. Sin embargo, por alguna razón, esta vez Lupita se negó, por lo que Pedro se despidió de sus hijos, a quienes tampoco volvería a ver. Esto resulta trascendental, puesto que si Pedro se los hubiera llevado a Mérida, sus hijos habrían compartido el mismo desenlace junto a su padre días después. Su madre, sin saberlo, les acababa de salvar la vida a ellos. El 8 de abril, antes de regresar a Mérida, Pedro se despide de Irma Dorantes y de su hija Irma Infante, a quienes ve en persona por última vez por igual.
Para el 9 de abril, la prensa mexicana comenzaría a atacar a Pedro Infante. Desde que la Suprema Corte de Justicia anuló su matrimonio definitivamente con Irma Dorantes, los periódicos del país no dejaban de compartir títulos amarillistas sobre que Pedro Infante había cometido el delito de bigamia y que finalmente terminaría preso junto con Irma. Este tipo de notas fueron constantes por igual en la radio, lo cual hacían que el ánimo de Pedro decayera aún más estando a solas en su casa de Mérida, ciudad que para él siempre había sido un refugio, pero ahora ni allí encontraba paz y descanso. Los siguientes días fueron emocionalmente duros para él. El 12 de abril, la prensa daba por hecho que Pedro pasaría hasta 3 años de cárcel. Para quienes no sepan de qué acusaban a Pedro, recordemos que años atrás él se divorció fraudulentamente de su esposa María Luisa León para poder casarse con Irma Dorantes. María Luisa desde entonces peleó sus derechos durante años hasta que finalmente había logrado poner a Pedro y en especial a Irma contra la lona. María Luisa sostenía en todo momento llamadas telefónicas cordiales con Pedro, pero se afirma que en realidad ella quería ver a Irma en la cárcel, no tanto a Pedro. Sin embargo, Pedro sostenía llamadas telefónicas con Irma, donde ella le dice que lo necesita, pues tiene mucho miedo de que la policía llegue y se la lleven presa. Esto le genera a Pedro mucha más angustia, llegando a pensar en sacar ventaja de sus excelentes amistades con poderosos políticos para buscar incluso la ayuda del mismísimo presidente de la República y así darle fin a este problema. El 13 de abril, Pedro entrenó muy fuerte en el gimnasio, buscando posiblemente calmar su ansiedad con el ejercicio. Su amigo Willo Rosell, quien años antes le había hecho la esclava de oro con la cual se lograrían reconocer sus restos 2 días después en el accidente, notó a Pedro sumamente preocupado y tenso. Él también daría testimonio de que no era la misma persona de siempre. El domingo 14 de abril de 1957, prácticamente el último día de Pedro, donde vería por última vez un atardecer y las estrellas de la noche, recibió otra llamada de Irma, a lo que Pedro le jura que hará lo posible por estar con ella al día siguiente y hacer lo que sea necesario para resolver este problema. Lamentablemente, debido a que era Semana Santa, Pedro no encontró vuelos disponibles para regresar a la capital. Su apoderado Antonio Matuc le suplicó vía telefónica que se quedara unos días más en Mérida, que no hiciera caso a los periódicos y que dejara que las cosas se calmaran. Sin embargo, Pedro no se sentía a gusto en ningún lugar con tantos problemas encima. Por la tarde, Pedro voló en su avioneta acompañado por su amigo, el mecánico Marciano Bautista, hacia Tulum, para cantar en un evento privado donde se le hizo un homenaje a la periodista Alma Reed. Pedro Infante cantó la canción Peregrina del compositor Ricardo Palmerín. Fue la última presentación artística de Pedro en vida y posiblemente la última canción que cantó. Por la noche regresó a Mérida y le pide a su amigo Marciano Bautista que lo acompañe al Distrito Federal al día siguiente en el avión que Bautista pasaría toda la noche reparando, pues dicha aeronave tenía un vuelo a primera hora para llevar una carga de pescado a la capital. Al día siguiente, Pedro Infante desayunó unos huevos rancheros que su ayudante doméstica, la señora Trinidad Romero, le preparó a las 4 de la mañana, justo después de que Pedro hizo ejercicio y tomó una ducha. Salió de su casa en su motocicleta rumbo al aeropuerto, sin tener idea de que por la noche estaría de regreso para ser velado en compañía de sus vecinos y amistades en el sótano. El señor Rubén Canto fue uno de los varios testigos que estuvieron con Pedro aquella mañana en el aeropuerto. Allí se quedarían las hojas del despacho debidamente firmadas por Pedro Infante.
El diario de Yucatán publicó esta fotografía tomada esa mañana a Pedro, una de las últimas. La señorita Carmen León escuchó la voz de Pedro Infante en la torre de control, confirmando que no hubo novedad en el despegue. Irma Dorantes, mientras tanto, esperaba a Pedro en la capital, yendo temprano al mercado a comprar carne de conejo para prepararle uno de sus guisados favoritos. También en la capital lo esperaban sus dos escoltas, los cuales el expresidente Miguel Alemán le había proporcionado para que lo cuidaran cada vez que él estuviera en la capital. Pedro Infante llegaría al Distrito Federal, pero hasta el miércoles 17 de abril, acompañado por su hermano Ángel Infante, y siendo acompañado hacia el Panteón Jardín por cientos de miles de personas quienes desde entonces lo visitan frecuentemente, haciendo de su tumba una de las pocas que, sin importar la fecha, siempre cuenta con flores frescas.